Como les decía, mi nombre es Verónica Méndez, yo soy miembro del equipo de coordinación de este foro y también miembro de la red de investigadores en diseño. Este es ya el tercer día de la segunda edición de este foro, que comenzó el día miércoles. Algunos de ustedes nos acompañaron en estos días, y ayer y hoy es el último día, viernes 3. El objetivo de este encuentro es crear y consolidar esta comunidad de forma que sea amplia, que sea inclusiva y diversa, donde investigadoras e investigadores del diseño puedan conectar y que tenga un alcance internacional. Somos 15 comisiones con 200 ponencias de docentes, académicos y profesionales que van a presentar sus investigaciones y producciones, las reflexiones y todas las propuestas en torno al diseño desde esta perspectiva multidisciplinaria. Les cuento que la red de investigadores en diseño ya cuenta con más de 1000 miembros adheridos, que son instituciones y personas, y está coordinada por el Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo. Les comento que esta comisión va a estar grabada. Las grabaciones van a estar disponibles en el canal de YouTube de la institución para que ustedes las puedan volver a ver y compartir. Estas comisiones, como saben, tienen un tiempo previsto, así que les pido por favor que tratemos de cumplir con el tiempo definido para cada expositor o equipo de expositores de unos 5 minutos. Si tienen preguntas para hacer o quieren hacer algún comentario, el chat es libre y lo vamos a ir retomando para poder intercambiar ahí. Pueden utilizar un PowerPoint, algún tipo de soporte visual para ir comentando y acompañando. Y como siempre les decimos, al final de la exposición, por favor compartan algún tipo de dato o información para poder seguir en contacto con ustedes y con sus investigaciones. Bueno, dicho entonces esta breve introducción, vamos a comenzar de acuerdo al orden que les acabo de proponer con Ana Erika Ruiz Arellano, que se presenta desde México con su coexpositor. Ahí está, a ver. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ahí Bueno, está. buenos días acá en México. Buenas Bienvenida. tardes. Gracias. Bien, pues muy buenas tardes para todas y todos. El día de hoy les voy a platicar un poco acerca de un proyecto que estamos desarrollando en un programa educativo relacionado con la arquitectura, el urbanismo y el diseño, y particularmente en el área de diseño y comunicación. El título del proyecto es los factores teórico-metodológicos en el diseño de discursos visuales persuasivos, y ahorita les voy a compartir lo relativo al proceso de diseño, algunos senderos recorridos y tareas pendientes que hemos identificado. Bien, como parte de este estudio, nosotros tratamos de abordar la articulación de todos estos factores relacionados con el proceso de diseño a partir de un estudio con un enfoque cualitativo, en el que se realizaron entrevistas a expertos en el área del diseño y la comunicación. Y bueno, se llevó a cabo todo un procesamiento cualitativo de los datos a partir del análisis de contenido. Con respecto al pues estudio del contexto, nos dimos cuenta que existen una serie de propuestas, de métodos, de guías metodológicas que están pues desarrollándose desde la primera mitad del siglo pasado y desde la segunda mitad del siglo pasado, y bueno, con diversidad de enfoques. Entonces, ¿por qué seguir estudiando sobre estos procesos? Bien, en cuanto a la revisión, lo que saltó de primera instancia fue que la mayor parte de estos propuestas o de estos métodos publicados proceden en su mayoría de áreas no propias del diseño gráfico, ¿sí? Solamente 3 de los identificados pertenecen a esta área, la mayor amplitud se encuentra en el área del diseño industrial.
Y bueno, dentro de estos existe un énfasis en la parte procedimental, pero no siempre se encamina hacia la reflexión acerca de todos los elementos que intervienen en este proceso y particularmente en torno a la argumentación, que es un elemento clave en el proceso de diseño, particularmente en el diseño gráfico. Entonces, bueno, se propuso un modelo que analiza tanto los requerimientos que se requiere para cada una de las fases y etapas del proceso de diseño, ¿sí? Se analizaron las fases ya publicadas de proceso de diseño y se incorporaron algunas de las otras áreas y se identificó cuáles son los insumos y productos de cada una de estas etapas y fases. Este proceso o este modelo lo que busca es pues, articular estos elementos a partir del análisis de los requerimientos intelectuales por parte de los diseñadores, de los insumos y productos de cada fase, así como de las etapas y fases, las etapas macro y las fases de cada una de estas etapas, con el fin de contribuir en la formalización de la disciplina y hacia el área de conocimiento, en particular del diseño gráfico. Y bueno, la respuesta fue este modelo que incorpora tanto los resultados que se adquirieron con la conducción de las entrevistas y el análisis de contenido de estas entrevistas, así como pues del análisis documental realizado del contexto del tema. Entonces, finalmente, encontramos que existe una relación entre los distintos factores involucrados en este diseño de discursos visuales. Aquí en el modelo se presentan las etapas y fases, así como los recursos o los insumos de entrada y de salida de cada una de las fases. Se expresa de manera explícita en qué etapa ocurre el proceso de traducción desde la parte conceptual hacia la parte visual del proceso. Y bueno, se asocia todo esto con el desarrollo de distintos requerimientos, tanto intelectuales como habilidades técnicas por parte de los diseñadores. Y bueno, esta propuesta está ampliamente descrita en el artículo que les comparto de la revista Designs. Y bueno, les pudiera compartir a quien esté interesado, ya que para nosotros sería pues de gran apoyo e importancia su colaboración. Les agradezco mucho su atención y bueno, cedo el micrófono. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos, si todavía no vino María Auxiliadora, seguimos entonces con Pedro Sorto, desde El Salvador. Sí, está María Auxiliadora. Ah. Está presente. Ok, entonces vamos en el orden. María Auxiliadora. María Auxiliadora, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? O si sigamos con Pedro, porque tiene problemas de audio. Evidentemente, sí. Bueno, Pedro Sorto, entonces, desde El Salvador, con sus coexpositoras y coexpositor. Ahí estás, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, hola, buenas. ¿Qué tal? Mucho gusto. Voy a poner mi pantalla en completo. Ahí está. Ahí estamos, está bien. Arranco. Bueno. Gracias. La investigación que presento está en etapa de problematización y aunque ya se han realizado algunas pruebas piloto. El tema de la investigación es la aplicación de la técnica creativa Scamper a los procesos de investigación de estudiantes de posgrado de la UCA en El Salvador. La problemática de investigación se basa en el hecho de que en la investigación en diseño, la fase inicial de problematización es clave y propone varios retos a los diseñadores e investigadores y en algunos casos se ralentiza la investigación. Por lo tanto, consideramos que es pertinente incluir técnicas y métodos más creativos que ayuden a esta exploración de fenómenos y realidades.
La problematización, como muchos sabrán, implica la definición del problema de investigación o el planteamiento del problema. Es un proceso guiado por la creatividad y la audacia conceptual y requiere de una argumentación basada en la relación con la realidad. Aunque es un proceso vital, la problematización es clave dentro del proceso investigativo, aunque es compleja. La inferencia por abducción en la problematización ayuda a estudiar los signos, estructuras y mecanismos dentro de los fenómenos sociales y es crucial para generar nuevos conocimientos del diseño. Es decir, que la abducción ayuda, por la combinación de lógica, intuición y creatividad, a generar hipótesis que sean más profundas y que puedan dirigir hacia nuevos conocimientos. Algunas de las herramientas para la problematización se basan en la redacción del planteamiento del problema o en los diagramas relacionales o mapas conceptuales para ir identificando todas estas dinámicas que están dentro del fenómeno que estamos estudiando. Sin embargo, no encontramos técnicas que promuevan la creatividad investigativa especialmente en la etapa de la problematización de la investigación. Y entendemos que sin creatividad no hay innovación en la investigación, sin esa combinación de lógica, intuición y creatividad. Entonces necesitamos más técnicas o métodos o estrategias que nos ayuden a entender o a incluir dentro de la problematización esa relación entre la abducción y la creatividad. La abducción se puede entender de dos maneras, como el proceso por el cual se generan hipótesis plausibles que puedan explicar el fenómeno, o como el proceso por el cual se evalúan esas hipótesis y se va seleccionando la que mejor explique el fenómeno. La abducción es un proceso que requiere del pensamiento divergente y creativo, ya que trabaja por medio de la exploración de anomalías, utilización de metáforas, analogías, se van descubriendo nuevas conexiones, se visualizan escenarios y se imaginan nuevas explicaciones posibles del fenómeno. El estudio se centra entonces en cómo debería de ser la inclusión de estas técnicas creativas. Nosotros hemos agarrado de ejemplo el Scamper para que pueda promover la innovación a través de la identificación y exploración de anomalías y fomentar el pensamiento abductivo en los investigadores diseñadores. Lo que hemos hecho inicialmente es hacer una comparación de las acciones y los verbos de acción que utiliza el Scamper visual y traducirlo a un escenario de problematización en una investigación. Por ejemplo, la S, que significa sustituir, en un Scamper visual se agarran los elementos de un diseño y se modifican, se sustituyen por otros para ver en qué se convierte ese diseño o esa idea. En una investigación, se entiende que tenemos un fenómeno que tiene varios elementos que se relacionan entre sí y que nos hacemos la pregunta de qué sucedería si sustituyo uno de esos elementos y qué pasaría, en qué se convierte el fenómeno con esa acción. Entonces vamos haciendo esa traducción del Scamper visual al Scamper abductivo. Inicialmente hemos realizado un diagrama en el que primero se realiza una problematización inicial básica para tener una dinámica específica del fenómeno que estamos estudiando. Se modifica según las diferentes actividades que generan las siglas de la palabra Scamper y con cada una de esas siglas da resultado en hipótesis o preguntas que ayudan a explicar la dinámica específica. Al final, luego de hacer esta exploración de escenarios, se hace un análisis según criterios predefinidos para seleccionar la mejor hipótesis o la hipótesis más plausible. La metodología inicialmente, ya que estamos en etapa de problematización, se propone que esté basada en la investigación-acción para la educación, que consta de un proceso iterativo de observación, planificación, acción y reflexión. El punto más importante de la metodología será el diseño de la herramienta de enseñanza-aprendizaje para promover el pensamiento abductivo de los estudiantes y el diseño del instrumento de medición para evaluar esa evolución en el desarrollo del pensamiento abductivo. Entre algunas consideraciones iniciales que hemos tenido, el Scamper abductivo necesita de una problematización básica inicial, no podemos llegar de un solo a hacer el Scamper, sino que tenemos que problematizar antes para tener una dinámica específica. También hemos identificado que hay diferentes niveles de pensamiento abductivo en los participantes, no todos llegan con el mismo nivel, ya que el pensamiento abductivo tiene muchos factores dentro de la vida de un ser humano y que los va desarrollando. Entonces tendríamos que analizar primero para ver si hay necesidad de crear medidas alternativas o subjetivas. Un tiempo, Pedro, te creo que estamos cerrando.
Bueno, y una de las preguntas más importantes que hemos tenido es, ¿qué otras técnicas ayudan aparte del Scamper y si se pueden incluir dentro de la problematización? Y ahí estoy, muchas gracias. Muchísimas gracias, verdaderamente y particularmente me pareció muy, muy interesante. Así que voy a tomar ahí el contacto que dejes en el chat para seguir la investigación. A la orden. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, seguimos con Lucas Tenchado, entonces, desde Argentina. Lucas, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. Sí, por favor. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucas Tenchado. Soy licenciado en Comunicación, técnico en Gráfica y Animación Digital y técnico en Marketing y Publicidad. También soy educador creativo de Adobe y profesor en distintas áreas del diseño. Bueno, además miembro obviamente de la red de investigadores de diseño. Y bueno, me gustaría contarles acerca de una experiencia que tuve con un ensayo que presenté originalmente en el Encuentro Latinoamericano de Diseño 2020 y en el Congreso Tendencias DC 2021, y que luego fue trasladado hacia un evento internacional, en este caso en Jaipur, India, llamado Pink City Design Confluence 2022, en unos premios que son los Design Culture 2022. Este evento se desarrolló en una universidad que se llama Arch, en Jaipur, India, y se llevó a cabo del 12 al 16 de marzo de 2022, y pude presentar justamente mi ensayo hacia un modelo responsivo de marca. En este ensayo, resumidas líneas, intento explicar básicamente diferentes transformaciones en las tendencias y en los hábitos de los consumidores actuales, los cuales se configuran más bien como prosumidores, es decir, que son consumidores y productores a la vez de valor, de feedback, a través de sus interacciones y comentarios pueden realmente crear el valor de marca. Bueno, y esto configurado con más factores, obviamente, nos obliga a repensar muchas de las estrategias del branding clásicos, de los modelos clásicos de branding. Hoy en día las marcas están presentes en una multiplicidad de momentos, en una multiplicidad de espacios. Entonces este concepto de responsive, sacado del diseño web, del diseño de interfaces, hace idea justamente a que todos los signos marcarios como logos, colores, slogans y las mismas estrategias que utilicemos de branding tengan que tener esa capacidad de adaptación para, sobre todo, llegar, obviamente, a los consumidores actuales, ¿no? Así que, bueno, la velocidad y la multiplicidad en la que se suceden las interacciones obligan a repensarnos todas estas estrategias. Y bueno, puedo definirlo mucho más al ensayo, pero está disponible en internet y lo pueden encontrar también en las actas académicas de número 52 de la UP. Pero quería describir también cómo fue mi experiencia en este congreso, ya que es una idea generalizada, esta de la flexibilidad, de la adaptación, y fue grato ver cómo era recibida por personas de diferentes países y culturas, ¿no? Para mí fue un honor formar parte de una comisión que se llamaba justamente Sociedad 5.0 y donde se discutía la importancia de integrar la ciencia y la investigación en el diseño para abordar, sobre todo, no solo temas de marcas, digamos, y de negocios, sino también problemas sociales complejos. Los usuarios hoy en día demandan mucho más a las empresas y eso las obliga a incorporar en sus estrategias, en su storytelling mismo, temáticas como igualdad, género, ambiente. Por eso este concepto de responsive y adaptabilidad encaja mucho, creo, en este objetivo y fue bien recibido. Así que, en conclusión, mi ensayo fue finalmente seleccionado para estar en el libro de procedimientos que se presentó al final del evento. Se presentó en un evento literario llamado Festival de Literatura de Jaipur, cual se considera uno de los festivales gratuitos más grandes del mundo por la cantidad de exposiciones y asistentes. Así que quería reflejar un poco la idea de este ensayo, la idea de esta experiencia, y decir que obviamente esta experiencia fue gracias al apoyo de la Universidad de Palermo y a la red de investigadores en diseño, porque ser miembro también de esta red me permitió visibilizar y compartir este trabajo con referentes internacionales del mundo y del diseño.
muchas partes, de la Universidad de Roma, de la Sociedad Italiana de Diseño, de la Universidad de Belgrado, de la Universidad de Artes de Londres. Así que fue realmente muy inspirador ver cómo se abordan problemas sociales desde diferentes perspectivas del diseño y de la investigación del diseño, y cómo esta innovación puede ayudar a crear soluciones básicamente para problemas actuales y futuros. Bueno, ahí tengo una pequeña presentación de lo que fue el evento, y simplemente quería agradecerles nuevamente a la Universidad de Palermo por este espacio. Espero haber dejado plasmado en un libro también este acompañamiento, así que desde ya cualquier consulta obviamente quedo a disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gracias. Lucas. Bueno, vamos a continuar con Tatiana Ramírez Castellanos, desde Colombia. Tatiana. Hola, sí, acá estoy acomodándome. Vale. Bueno, un momento, por favor. Bueno, buenas tardes. Sí, soy Tatiana Ramírez. Actualmente estoy desarrollando un proyecto de investigación en el marco del programa de doctorado en Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, específicamente desde la línea de investigación en diseño. Y bueno, el proyecto tiene como objetivo general definir la contribución que, por un lado, la educación basada en el diseño estratégico tiene frente a una cultura de la innovación. Para lograr este objetivo general, existen cuestiones como cómo el diseño, cómo la educación pueden contribuir a una cultura de la innovación, y además cómo la relación entre estos dos elementos contribuyen a tal fin. Dicho esto, podría decirse, ahora voy a proyectar pantalla. Un minuto. Uy, Dios. Vale. Aquí se me ve qué pantalla me están viendo. ¿Se me ve la pantalla? Sí, sí, se ve, Tatiana. Recuerda que están ya corriendo los 5 minutos. Sí, vale. Aquí, dicho esto, pues podríamos decir que, dicho esto, podríamos decir que el título que vemos en la pantalla es la hipótesis, o es una hipótesis que está en progreso de validez, ¿no? Mediante la propuesta tanto de un modelo teórico como de un modelo práctico, que se están construyendo a partir de las respuestas a las preguntas que dije inicialmente. Entonces, por un lado tenemos el diseño estratégico, que, bueno, lo tenemos como un proceso tanto de pensamiento como de práctica, que tiene la capacidad de anticiparse a problemas y a situaciones para generar respuestas. Y esto lo hace, bueno, mediante un proceso de selección de elementos, selección de relaciones, de simulaciones, de evaluación, hasta llegar al resultado esperado. Entre las características del diseño estratégico, digamos, relevantes para este proyecto, porque recordemos que lo que queremos hacer es identificar qué características del diseño estratégico y qué características de una educación para el desarrollo sostenible hay en común. Encontramos que el diseño se da en procesos de ecodiseño, caracterizados normalmente por actores como el diseño experto, el diseño difuso. Estos son conceptos definidos por Ezio Mancini y otros actores, ¿no? Pero que al final dan lugar o dan origen a asociaciones para el diseño. Y es aquí donde encontramos una característica importante del diseño estratégico como generador de aquellas asociaciones para el diseño. ¿En qué se caracterizan esas asociaciones para el diseño? Justamente en que son un conjunto de actores que tienen como finalidad
construir valores y un sistema de intereses compartidos. Y aquí digamos que podríamos encontrar una de las primeras características o elementos en común entre el diseño estratégico y la educación para el desarrollo sostenible. Bien, otra de las características que se han logrado identificar del diseño estratégico tienen que ver justamente con estas asociaciones para el diseño que mencionaba, donde tienen que estar dotadas de ciertos elementos que vemos como la estrategia, la capacidad del diseño, la práctica reflexiva y el pensamiento sistémico. Esto constituiría la capacidad estratégica del diseño. Aquí en pantalla, por ejemplo, estamos viendo por un lado ya lo que vendría siendo uno de los elementos del diseño estratégico y el segundo, educación para el desarrollo sostenible. Por su lado, el desarrollo sostenible o la educación para el desarrollo sostenible en términos generales se concibe primero como un elemento que es integral de la Agenda 2030, pero que además actúa fortaleciendo competencias con el fin de emprender acciones que sean transformadoras para el impacto social positivo. Si recordamos lo que hacían las asociaciones para el diseño, también tenía que ver justamente con ese impacto compartido o con ese sistema de valores compartido. Y aquí es donde digo que ya encontramos desde el diseño estratégico y desde la educación para el desarrollo sostenible elementos que van en común. Cada uno de estos elementos tienen objetivos, tienen competencias y tienen dinámicas. Lo que se ha venido identificando con esta investigación es que hay elementos en común, entre ellos los objetivos. Asimismo, bueno, sin el ánimo de detallarlo puntualmente. Te pido por favor ir redondeando. Vale. Gracias. Vale. Digamos que todo esto, como todos estos elementos en común, lograron materializarse, por decirlo así, en un modelo. El modelo, acá se logra ver bien. El modelo que busca este modelo, primero es un modelo que está constituido con las características tanto de un campo como del otro y busca incorporarse justamente en organizaciones con el fin de contribuir a culturas de la innovación. Por ahora se han identificado 4 niveles de este modelo que ahora mismo va a pasar a una fase de experimental justamente para comprobar o, bueno, continuar refinando cada una de sus etapas. Y ya, es todo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ahora no sé cómo dejar de compartir pantalla. Ahí está. Bárbaro, gracias. Bueno, seguimos con Ornella Barone Saloco de Argentina. Ornella, te veo por ahí, a ver si podés. Ahí está. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿se me escucha bien así? Sí, perfecto. ¿Sí? Bien, bueno, voy a compartir pantalla, permiso. Ahora. Bueno, mi nombre es Ornella Barone Saloco, soy diseñadora en comunicación visual y profesora de diseño en comunicación visual por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Soy doctoranda en educación por la Universidad Nacional de Rosario, investigadora de CONICET, y trabajo en el Departamento de Ciencias de la Educación en la Facultad de Humanidades de Mar del Plata. Y esto que vengo a presentarles quizá un poco diferente con lo que vienen abordando. Si bien mi campo de origen, digamos, es el diseño, con el correr de los años, desde que me he recibido, he orientado el diseño hacia una perspectiva no solo social y política, sino también desde la investigación, digamos. Entonces esto que les traigo hoy es una propuesta
dividida en cuatro flujos, digamos, de lo que se relaciona con mi investigación doctoral en curso, llamada helicoidales visualidades menstruales. La investigación doctoral que estoy desarrollando se llama Visualidades y experiencias sensibles del ciclo menstrual en escuelas secundarias. Esta idea de helicoidal tiene que ver justamente con la recurrencia, con algo que no es cíclico, sino que vuelve sobre sí mismo de forma espiralada. No puedo pasar, no sé por qué no me lo permite, así que ahí está. En esta digamos, ahí. Disculpen que se me... Entonces, voy a presentarles, digamos, partes de mis intereses. Mis intereses tienen que ver principalmente con 3 campos disciplinares. Por eso, bueno, suelo decir que soy una indisciplinada, porque si bien de base, digamos, originalmente vengo del campo del diseño en comunicación visual, también trabajo hace 10 años ya en educación, tanto en educación secundaria como en educación universitaria. Y bueno, digamos, la militancia feminista y mi maternidad también ha hecho que me repregunte, ¿no? Creo que como muchos de nosotros, entonces me repregunte por básicamente todo. Y entonces los estudios de género han tenido también estas 2 disciplinas, digamos, que son la educación y el diseño. Estos son algunos de mis intereses. Principalmente lo que trabajo respecto del género es el ciclo menstrual, la visibilidad o invisibilidad del ciclo menstrual, la idea de asco y de vergüenza, cómo se visualiza y se visibiliza el ciclo menstrual, qué sucede con la mancha menstrual en la escuela, pero también en otros espacios, y la visualidad, digamos que no la reduzco a la capacidad fisiológica del ver, sino también a todos los imaginarios, las imágenes sociales que se tienen acerca del ciclo menstrual, y todo lo que tiene que ver con la espacialidad, ¿no? Cuadernos también, digamos, manuales, baños, espacios escolares. Respecto de las derivas y devenires como un segundo flujo, he estado como prácticas incipientes, digamos, de trabajo de campo. He estado realizando experiencias que tienen que ver con lo estético-político, también coqueteo con lo que son los estudios de la performance. Entonces, de alguna manera he comenzado a realizar mis trabajos de campo aprovechando la espacialidad de la instalación de la institución educativa y tratando de transformar ese espacio en un espacio estético-político, dando cuenta, digamos, de cuáles son, ¿no? los modos que operan o importan las construcciones de sentido. Entonces, esto es una instalación que hice para un taller, traigo esta foto, digamos, por el tiempo, una instalación donde recuperé, digamos, estos textos son partes de un artículo mío académico donde recuperé también algunas narrativas de personas que se mancharon en la escuela. Y entonces lo que hice fue visibilizar todos los diferentes elementos de gestión menstrual con esas recortes de narrativas y ver qué sugería, ¿no? Qué sucedía con eso. También, digamos, algo que me parece importante no descuidar tiene que ver con los contextos, ya que los contextos de alguna manera van a dialogar constantemente y de manera helicoidal con nuestras investigaciones. En mi caso, la ley de aborto legal, seguro y gratuito, aprobada en el 2020, los activismos menstruales, como por ejemplo AMRED, el primer foro para alcanzar la justicia menstrual, la plenaria en diputados de Nación en mayo del 2022, la plenaria en senadores en Nación en 2022, bueno, digo, esto menciono como algunas situaciones icónicas que no puedo dejar de considerar al momento de indagar, ¿no? Y estas son algunas imágenes, digamos, de visualidad. Esto es el Congreso de la Argentina, situado en la ciudad de Buenos Aires, que se iluminó de rojo para el mes de mayo, que es el mes definido como el mes de la visibilidad del ciclo menstrual, principalmente el día 28 de mayo. Bueno, esto es otra
Esto también tiene que ver con una performance que se realizó el año pasado, y digamos, lo que a mí me interesa sobre esto es cómo todas estas imágenes van calando en la memoria popular y en el imaginario que se tiene sobre el ciclo menstrual como algo del orden de lo íntimo, ¿no? Como algo del orden de lo privado, de ese fluido que hay que tapar y que nadie se entere. Bueno, esto viene justamente a desarmar esas lógicas. Entonces, de alguna manera, en cuanto a los devenires y las preguntas, ¿no?, que son recurrentes y helicoidales, como les decía al principio, estas son algunas que me motivan, digamos, a multiplicar, ¿no? Trabajo mucho con lo que son las pedagogías queer también. Entonces, ¿qué narrativas son aquellas? Ir cerrando. Ok, gracias. ¿Qué narrativas estéticas, heréticas, eróticas, utópicas son las que necesitamos, ¿no?, y podemos crear de personas menstruantes? ¿Qué proposiciones pueden crearse valiéndose del pensamiento especulativo y la investigación-creación? ¿Cuáles son las imágenes que faltan del ciclo menstrual? Los cuerpos que faltan para hablar del ciclo menstrual. Bueno, lo dejo ahí, y si a alguien le interesa, ahí dejo mi mail. Muchas gracias. Muchas gracias. Te pido si lo podés tipear en el chat, así quienes no tuvimos tiempo de tomar nota lo podemos después recuperar. Sí, claro, no hay problema. Bueno, gracias. Seguimos con Leobardo Ceja Bravo, desde México. Hola, buenas tardes. Agradezco el espacio, la invitación y su presencia. Me permito también compartir pantalla, porque sí, se nos va. Por favor, avísenme en el momento que esté por terminar mi tiempo o que me vaya excediendo. Bueno. Gracias. Pues les comparto lo que es mi línea de investigación, la cual surgió desde el 2016. Y lleva por título, bueno, pues espacios facilitadores y experiencias en contextos humanos. Básicamente lo que intentamos de inicio era tratar de establecer cómo es que las personas están interactuando a través de la mediación que producen lo diseñado, lo configurado. Y de inicio entonces se pensaba cómo se podría estar vinculando pues tanto el espacio y cualquier tipo de objeto diseñado para entender las formas de mediación que lograban condicionar, determinar y tal vez hasta, no sé, controlar o cualquier forma en la que se puede estar interactuando. Por tanto, bueno, pues buscamos que a través del desarrollo de distintas investigaciones podamos dar testimonio y dar cuenta de cómo se generan esos procesos de interacción, como les decía, entre las personas, ¿sí? Y cómo son ellas las verdaderas garantes del sentido que ello tiene. Partimos también mucho de esta idea de Wilhelm Flusser, en el que puede ayudar el objeto diseñado a facilitar o a entorpecer esos vínculos, esas posibles relaciones, y las interacciones que podemos establecer unos con otros. Entonces, como les decía, bueno, pues buscamos tratar de entender a través de la interacción cómo es que se dan procesos de socialización, procesos de significación, procesos de interpretación, cómo la gente vive estas relaciones y luego cómo es que su vivencia se puede traducir en experiencia. Un poco, en algún momento lográbamos establecer una especie de cartografía de la espacialidad, donde partiendo de la dicotomía entre, no sé, lo natural y lo artificial, el mundo material, el mundo de lo virtual, pudiéramos establecer como esos tipos de recorridos a través de cómo nos vamos relacionando. Y un poco, en su momento, esto fue como el resultante, es decir, al estar dentro del mundo de lo artificial, es decir, el mundo de lo configurado, pareciera que dejamos de lado la idea y la interacción con, por ejemplo, el espacio natural. Pero también descubrimos que esta idea de lo natural, pues también es un constructo y pues también abre posibilidad para seguir indagando como a esos territorios. Muy rápidamente, ¿qué está sucediendo? Bueno, pues para poder hablar de estas experiencias, tenemos que vincularnos con
otras disciplinas y se va dando este efecto que resulta interesante, como es que si se abordara únicamente de forma disciplinar, tenemos varios conflictos, es decir, las propias limitaciones disciplinares pues no nos dejan aproximarnos con su verdadera dimensión a las problemáticas complejas en las cuales nos encontramos actualmente inmersos. De ahí que cada disciplina podría ver cualquier problemática pues de forma separada, de forma aislada, pero en el momento que logramos integrar o generar equipos de investigación cuyo formación disciplinar es distinta, pues estaremos encontrando pues que las problemáticas son complejas, son multidimensionales y que en conjunto podemos dar respuesta de mejor manera. Entramos en el último minuto y medio. Perfecto, gracias. Algunos ejemplos de cómo es que hemos estado realizando algunas investigaciones. Hay participantes de distintas características, condiciones, género, utilizando herramientas también lo más amplio posible, que pueden ser desde consideradas herramientas tradicionales, otras mediadas por la tecnología, distintas temáticas como puede ser la vivencia del espacio al interior de espacios configurados, espacios públicos, cuestiones de carácter político mediadas a través de la tecnología. Y bueno, pues en todos los casos tratamos de vincular estudiantes, ya sea de nivel licenciatura o de posgrado, para poder contar con toda esta línea y todo este proceso en donde además, bueno, pues se publican resultados. Y bueno, creo que hasta ahí lo dejaría. Agradezco de nueva cuenta el espacio y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, la verdad, a usted por compartir este trabajo. Bueno, vamos a seguir con Rafael Ángel Bravo, entonces desde Colombia. Rafael, a ver si estás por ahí. Ahí está. Sí, aquí estoy. Bienvenido de nuevo. Un momento. Bueno. Un momento. Listo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rafael Ángel, del Grupo de Investigación Visualizar de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, presentando dentro de la línea de Patrimonio Histórico y Cultural nuestro proyecto denominado Siga Bien Pueda, procesos de investigación creación en los mercados populares a través de la imagen fotográfica. Este proyecto ha tenido varias etapas, entonces se ha podido mostrar distintos avances dentro de algunas ediciones de la Semana Internacional de Diseño y dentro de estos plenarios de la red también se han podido mostrar algunos avances. El proyecto surge con la idea inicialmente de registrar lo que eran mercados populares y puestos de frutas en el contexto colombiano, y dentro de este proceso pues se da la oportunidad de hacer algunos registros fotográficos en algunos mercados en el contexto latinoamericano, en el contexto continental, en Estados Unidos, Panamá y Ecuador. Inicialmente lo que se buscaba era encontrar como las particularidades de un conjunto de mercados en el contexto colombiano, teniendo dentro de los referentes continentales pues la posibilidad de entender la importancia de esos espacios. Ya habiendo después hecho los registros en Estados Unidos, Panamá y Ecuador, pues entonces surge como una segunda etapa en la cual lo que se hace allí es como comprender las particularidades ya desde lo continental, como qué particularidades tenía el contexto de Norteamérica, Centroamérica
y Suramérica. Dentro de los referentes teóricos del proyecto se ha tenido muy en cuenta el trabajo de Charles y Ray Eames, arquitectos y diseñadores, quienes a través de una serie de trabajos cortos de tipo documental, pues han hecho de alguna manera una exaltación de diferentes prácticas de carácter cultural, de carácter patrimonial en diferentes lugares. Lo que hacían ellos era a través de la imagen, pues exaltar estas expresiones de carácter popular. Y ellos planteaban que se podía juzgar el estado de una cultura a través de sus panes y sus sopas, que a través de los panes y las sopas se podía conocer un lugar mejor que a través de sus museos o que en sus salas de conciertos. Dentro de este proceso investigativo, ya yendo a los procesos más específicos, cada vez se va llevando la investigación hacia prácticas o hacia hechos más particulares, y dentro de ello se han abordado algunas prácticas como el uso de las hojas naturales como envoltorio natural de alimentos, y también se ha hecho un abordaje respecto al pan como elemento simbólico que de alguna manera representa dentro de lo que ellos plantean como es un símbolo de lo que es toda la tradición alimentaria de un territorio. Este proyecto surge como la principal iniciativa o como la iniciativa inicial dentro de la creación del grupo de investigación en el año 2011. Desde el año 2011 se empieza a trabajar estos registros fotográficos. Como les decía, tenemos esta segunda fase del proyecto donde se abordan los mercados en Norte, Centro y Sudamérica. Y dentro de esta exploración, pues se empieza también a explorar lo que son las comunidades migrantes, porque de alguna manera en estos espacios donde hay esta migración, pues empiezan también a generar estos mercados y este comercio que ha permitido generar unos núcleos donde se conservan ciertas expresiones de carácter folclórico y cultural. Y pues finalmente esto ha llevado a un estudio de expresiones mucho más específicas, a ciertos procesos de clasificación también, que han permitido comprender cuáles son como las categorías de los productos y de las prácticas que se desarrollan en estos espacios, y poder comprender una serie de factores o fenómenos socioculturales que se asocian con estos espacios, que tienen que ver con la migración, con la preservación oral de saberes, la tradición oral que ha permitido la conservación de ciertas expresiones, principalmente en la tradición alimentaria, y ciertas prácticas de carácter religioso y ritual que se vienen conservando a través de estos lugares. En cuanto a metodología, se han analizado diferentes métodos, entre ellos el método folclórico de Ocampo López, que plantea una recopilación de material, después una clasificación del material fotográfico y finalmente un análisis e interpretación del material para dar como resultado finalmente una serie de publicaciones, como les decía, en el contexto nacional, en el contexto norteamericano, en el contexto de Centroamérica y en el contexto de Suramérica. Aquí dejo entonces mis datos de contacto. Ahorita les comparto algunos enlaces a través del chat para quienes quieran poder leer los artículos que se han publicado dentro de este proyecto de investigación. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Rafael. Sí, por favor, compartinos en el chat el contacto nuevamente. Gracias. Vamos a seguir con Oscar Andrés Acuña Pontigo desde Chile. Hola, buenas tardes. Hola, Oscar, bienvenido. Gracias. Voy a poner, a ver si... Ah, se salió. ¿Ahí están viendo? Ahí se ve, sí. Ya, vamos a ver si puedo poner pantalla completa. Ahí ven, ¿cierto? Sí, excelente. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Como bien decía Verónica, yo estoy en Chile, en Valparaíso específicamente.
y bueno, lo que les voy a compartir hoy día es algo similar a lo que planteaba Lucas en algún momento anterior. Este es un trabajo que expuse el año 2019 y el año 2020 en el encuentro de Palermo. Y en esa ocasión, al poder exponer este trabajo, ¿cierto? Me contactó una autora que es Mariana Pitaluga, y pudimos trabajar en un libro. ¿De qué se trata esto? Se trata de la experiencia recogida durante 10 años en el Observatorio de Emprendimiento y Desarrollo Territorial de la Universidad de Valparaíso, específicamente en diseño, en el trabajo que hemos desarrollado en distintos territorios. Ahí yo puse un mapa de Chile, ¿cierto? Los que conocen saben que Chile es un país bastante estrecho y bastante largo, y por lo tanto en algún minuto nos dimos cuenta que lo que pasa probablemente en todos nuestros países latinoamericanos, el diseño está muy centralizado. Entonces quisimos comenzar a aplicar diseño en diversos territorios que estuvieran alejados, ¿cierto?, de los centros de educación, formación y de los centros productivos del país. Esto dio buen resultado, y de alguna manera esa experiencia, ¿cierto?, luego ahora se está llevando a algunos artículos, a alguna experiencia para poder compartir. En esta línea es importante comprender que en Chile particularmente, ¿cierto?, el diseño nace a mediados del siglo pasado en 3 líneas muy potentes, ¿cierto?, que son 3 instituciones: la Universidad de Chile, que es donde estoy hoy día, la Universidad del Paraíso, post dictadura, ¿cierto? Se atomiza esta universidad en los distintos territorios, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad Católica de Valparaíso. En una, la tendencia era más hacia la especialización, los clásicos programas que todos conocemos: indumentaria, textil, gráfico, producto. En otra era mucho más generalista, basada un poco en el curso inicial, ¿cierto?, o curso preliminar de la Bauhaus, y la otra, ¿cierto?, estaba mucho más dependiente de lo que era la arquitectura, criticando un poco el funcionalismo. Ahora, en esa línea histórica, que se da también en Latinoamérica, porque se repite en varios países, hay una preocupación de varios autores por los procesos, cómo los procesos formativos se van distanciando en lo productivo, cómo se van distanciando de la industria. Y cómo también se produce un estancamiento en la innovación manufacturera, en particular en Chile, a partir de la dictadura y con la apertura de mercado. Pero no hay ningún autor o no hay ningún artículo que estén preocupados de qué es lo que sucedió con lo social en el diseño, es decir, cuál es el rol social que el diseño tiene en lo aplicado, ¿cierto? Y esa fue como una preocupación que decidimos abordar. Ahí hay un índice del libro, ¿cierto?, de los distintos autores, y lo que se llama Visiones sobre el rol social del diseño, y yo escribo un capítulo, ¿cierto?, que es el diseño aplicado. En ese capítulo yo hablo, ¿cierto?, luego concluyo de toda esta experiencia, que aplicar diseño implica necesariamente un acto social, y a veces se malentiende ese acto social, en el sentido, al menos en Chile, que se habla a veces, ¿cierto?, de lo asistencial. Se confunde lo social con lo asistencial y no se comprende que todo acto de diseño es un acto social siempre y cuando, ¿cierto?, está pensado en un determinado espacio, en una determinada cultura, con una identidad y, lógicamente, pensado en las personas. Es así también como en ese mismo libro, ¿cierto?, doy cuenta de cómo la creatividad y la innovación aparecen en todos los programas de diseño en Chile, en pregrado y en posgrado, y la enseñanza del diseño se atraviesa por estos conceptos de creatividad e innovación. Sin embargo, la palabra social, el concepto de lo social, el término social, no aparece en la formación de los diseñadores, ¿cierto?, como algo explícito. Sabemos que está implícito, que de alguna manera está en los talleres, de alguna manera se recoge, pero no aparece lo social, y por lo tanto muchas veces ahí hay una confusión, y eso es parte, ¿cierto?, de lo que ahora estamos estudiando. Algunas de las conclusiones aquí, esto es mucho más amplio, quizá yo digo un poco más latero, ¿cierto?, que los casos anteriores, que había algo aplicado. Acá estamos en un análisis mucho más teórico, pero es interesante entender que básicamente de toda la vuelta que nos hemos dado cuenta que lo que hay que hacer es volver al sentido proyectual del diseño, ¿cierto? Y eso es como un poco lo que estamos haciendo. Hay 2 artículos que estamos desarrollando en este minuto: uno que son las representaciones del rol social de diseño en los programas de formación, otro que son los límites conceptuales de la construcción y de los viejos y los nuevos significados de diseño, haciendo un paralelo con los viejos y nuevos significados de la cultura, de Susan Gray. Y lo otro, ¿cierto?, es mi tesis doctoral, en la cual estoy trabajando, ¿cierto?, que es la apropiación del proceso proyectual de diseño en los territorios académicos. Eso
era lo que quería compartir con ustedes. Creo que anduve en el tiempo. Sí, excelente, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, entonces continuamos con Mónica Avelar Vibriesca desde México. Mónica, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Les voy a compartir pantalla y bueno, mi nombre es Mónica Avelar. Soy docente en la Universidad de Guadalajara y bueno, pues finalmente tengo ya como algunos 2 años trabajando con esta investigación y bueno, tiene que ver con los índices de creatividad cuantitativos versus los cualitativos. Lo que yo estoy tratando de hacer es una propuesta de una nueva métrica porque viendo o analizando otros documentos nos dimos cuenta que la mayoría de las métricas que existen piden números para poder medir la creatividad. A mí se me hacía muy curioso este aspecto, porque pues la creatividad creo que no, digo, sí tiene que ver con números, pero me parecía que tenía que ver con cuestiones más cualitativas. Entonces me pongo a analizar de qué manera puedo probar esto o de qué manera puedo como de alguna manera hacer un aporte, y me voy y hago una metodología con entrevistas a partir de un método de triangulación donde involucro la teoría que ya existe y luego realizar entrevistas a personajes que son reconocidos en el medio creativo en Guadalajara particularmente. Entrevisto a Carlos Gutiérrez Medrano, que es el fundador de MetaCube acá en Guadalajara y que es el creador de la película de Día de Muertos, y al arquitecto Diego Delfín Álvarez del Castillo, que fue de los involucrados para desarrollar el proyecto de Ciudad Creativa Digital. Tengo otras 3 entrevistas para para esta presentación, solo incluí esas 2. Finalmente, para dar continuidad, las métricas que existen o las que tengo conocimiento son estas 4, que es el índice de creatividad global que propone Richard Florida, el estudio Innometrics, Design, Creativity and Innovation, y el Creative City Index, y luego el International Design Score. Estas 2, de esas 4 solo voy a analizar 2, y una de ellas es el índice de creatividad global. Perdón, me están diciendo que no se está moviendo la presentación, la vuelvo a compartir. Bueno, no sé si espero que ahora sí ya la vean. Ajá. Ahí sí se ve la comparativa. Sí, y la comparativa, bueno, finalmente no les voy a presentar lo que es la tabla como tal, o sea, el índice de creatividad global, pero lo que sí les presento es el análisis que yo hice. Los factores que integraba el índice de creatividad global era la tecnología, el talento, la tolerancia, y luego se medía el progreso económico y social. Los reactivos que tenían eran 15, y de los cuales hice una pequeña descripción, y finalmente los dividí por cualitativo y cuantitativo. De los reactivos que pedían para medir la creatividad, 12 eran cuantitativos y 3 únicamente eran cualitativos. Entonces, finalmente, pues esto era lo que a mí me llamaba la atención. Y cuando se hace este análisis, lo que me doy cuenta es que lo que no se estaba tomando como en cuenta era este punto donde todas las patentes que se registran, que es uno de los reactivos que se miden, tú las puedes patentar en el país que quieras sin importar. Si yo lo desarrollo en México y lo patento en Estados Unidos, le cuenta a Estados Unidos, no le cuenta a México. Entonces eran unos puntos que estaban quedando ahí como olvidados, y finalmente lo que tiene la propuesta es que de dónde es el origen de la inversión, la nacionalidad de los investigadores y la ubicación geográfica del lugar donde se desarrolló la innovación. Me parece que son 3 puntos que se deberían de considerar. Después hago la comparativa con Innometrics, Design, Creativity and Innovation, y ellos dividen en 2, que es el clima creativo y el talento. Son en total 36 variables, de las cuales 33 son cuantitativas y 3 únicamente cualitativas. Para ello, igual que en la anterior, el origen de la inversión no se tomaba en cuenta, la nacionalidad de los investigadores, ni tampoco la ubicación geográfica, pero sí tomaban o sí daban un poco de información sobre esta fuga de talentos, que finalmente la mayoría de la gente migra para poder encontrar otros recursos en otros países que en su país no encuentran.
Las entrevistas que se realizaron a estos dos personajes que les decía se dividen en habilidades, sectores, procesos e incentivos, y finalmente lo que yo tomé en cuenta para poder hacer una propuesta fueron las habilidades, y ellos hablaban de que las personas debían de tener libertad para poder ser creativos, de tener confianza, una amplia percepción, ser atrevidos, soñadores, empáticos y emprendedores, y esta es la propuesta que tenemos hasta el momento, donde lo que hacemos es una hibridación, porque sí, dentro de las conclusiones nos dimos cuenta que no puedes omitir los números, pero que sí se le puede agregar un poco más de esta parte cualitativa, que son estos puntos de las habilidades, y lo único que hicimos fue presentar esta diferenciación de si son cuantitativas o cualitativas, y a las cualitativas proponemos hacer una escala de Likert, y que esta escala de Likert nos pueda de alguna manera ayudar a darle esos valores para después promediar y hacer como esta especie de comparativa entre varias ciudades, y que se pueda generar algo como más confiable en cuanto a la parte cualitativa. Y bueno, esto es en lo que vamos hasta este momento. Les agradezco mucho y en un momento les comparto mi información. Gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Les agradezco mucho el esfuerzo que están haciendo por cumplir con el tiempo. Es realmente muy, muy valioso. Bueno, Andrés, recién, a ver, ahí está. Seguimos entonces, como digo, con Andrés Arana desde Colombia. Sí, hola, buenas tardes a Ahí todos. está, buenas tardes. Bienvenido. Bueno, pues tengo un ejercicio. Presentarme inicialmente, soy Carlos Andrés Arana, docente de la Fundación Academia de Enfoque Profesional de la ciudad de Cali, Colombia. Y la intención es presentarles los avances que tenemos de un proyecto de exploración cromática, donde de cierta manera lo que se busca es no solamente el desarrollo de instrumentos para esa exploración, sino también incorporar tanto el diseño y la comunicación como sus teorías a los análisis o estudios críticos sociales, ¿sí? Que en este caso buscan incorporarse a los procesos de construcción simbólica de la ciudad a partir de lo que son las narrativas de ciudad. Este ejercicio, como ya les digo, les dije, se ubica en Santiago de Cali, pero tiene intereses de ampliarse a otras ciudades latinoamericanas. ¿Por qué? Porque pues todos somos conscientes de que nuestras ciudades siempre se presentan desde diferentes narrativas, y se vuelve valioso tener la posibilidad de explorar cuál es realmente el impacto, ¿sí? Visto desde adentro como ciudadanos de las ciudades, o vistas desde afuera como turistas o habitantes de ciudades ajenas, en cuanto a lo simbólico. Entonces, por ejemplo, la ciudad de Cali, quizás ustedes han escuchado, es la capital mundial de la salsa, una ciudad conocida a nivel mundial por la fiesta, ¿sí? Por el baile, por todo lo que esto representa, y últimamente se vienen desarrollando también una serie de actividades que buscan catalogarla, por ejemplo, como la capital deportiva de América. ¿Listo? Eso constituye una construcción o unos imaginarios alrededor de lo que puede ser Cali o lo que puede significar este espacio. Sin embargo, es al mismo tiempo una de las ciudades más violentas del mundo. En el informe del mes anterior pues ocupó el puesto número 32. En Colombia es la ciudad donde más asesinatos ocurren por cada 100.000 habitantes, ¿sí? Y en algún momento, década del 80 y 90, pues fue una de las ciudades donde más lastimosamente se presentaba problemas del narcotráfico con lo que era el cartel del Valle del Cauca, ¿sí? Entonces todo esto confluye, todas estas narrativas ocupan un espacio que hay que empezar a mirar, pues cuál es realmente la construcción que generan de la ciudad. Entonces el diseño se nos vuelve un elemento que nos puede favorecer a esa construcción, pero se hace desde lo que es el color imaginado. Sí, el color imaginado, Anina lo define como aquello que representa la percepción del ciudadano, y la configuración de imaginarios a partir de la experiencia de los mismos. Abandonamos un poco o buscamos complementar un poco lo que es el uso del color físico, ¿sí? Que han sido estudios que se han hecho, digamos, de manera más amplia, sobre todo desde la parte arquitectónica, que buscan representar o asignar valores y construir memoria a las ciudades a partir de el color de la misma, ¿sí? El color de sus fachadas, el color de sus calles. Sin embargo, pues consideramos que estos ejercicios pueden ser un poco limitados para poder darle sentido a partir de todos los problemas que digamos, ha traído la modernidad. Entonces, para poder, digamos, explorar este proceso, se desarrollan diferentes
herramientas de exploración cromática, como la podemos ver aquí, que es este mapa, ¿sí? A partir del cual nos interesamos por explorar cómo cada habitante percibe la ciudad a partir de la forma en cómo la puede vivir. Sabemos que el derecho a la ciudad pues establece unas cosas, pero realmente la manera en cómo cada uno la vive pues es completamente diferente. Entonces, logramos evidenciar que si bien las narrativas de ciudad emergen, digamos, estas narrativas clásicas que les acabo de presentar emergen en las realidades de las personas, el color imaginado nos permite también reconocer que las ciudades se están construyendo desde otras simbologías, ¿sí? Es decir, la violencia se volvió un elemento fundamental para comprender no solamente a Cali, sino una gran cantidad de ciudades en Latinoamérica, ¿sí? Sobre todo posterior a lo que, digamos, se pudo configurar a nivel urbano durante y después de la pandemia por COVID-19. Vemos también que ese deseo, esa ciudad soñada, ¿sí? Muy al estilo americano, se vuelve también un determinante para vivir las ciudades. Entonces, se empiezan a mirar otras formas de configuración gracias pues, a esta exploración cromática. Digamos, ejercicio nos ha permitido determinar varias cosas. Uno, que en tanto los imaginarios como las narrativas pues rotan de significados y simbologías. Bien, quizás las investigaciones que se han hecho alrededor de esto buscan como de cierta manera estandarizar o generar una memoria hegemónica, si se me escapaba la palabra allí, donde solamente hay unos recuerdos que son válidos y solamente hay unas historias que se pueden encontrar alrededor de la ciudad, pero realmente todo empieza a variar a partir de los conflictos modernos, ¿bien? Y el color se vuelve muy determinante, ¿sí? Desde ese punto de vista para poder explorar esas variaciones. Entonces el color imaginado termina siendo una herramienta metodológica que permite enfocarse en las percepciones individuales y colectivas, dando lugar a las experiencias reales que tienen lugar en la ciudad. Quizás a veces los estudios de memoria nos hacen quedar un poco en el pasado. Finalmente es entender que el color no es mero signo o representación, sino que realmente lo que permiten es, sí, son contenedores de significados y esos significados pues son variables. Entonces allí la psicología y la simbología del color tienen que tener en cuenta esto. Y es que a medida que vamos avanzando en el tiempo, pues esas simbologías y esas psicologías seguramente cambiarán. Y en el uso del color imaginado de una perspectiva multidisciplinar deja de importar la ciudad como cosa en sí misma, ¿sí? Y se priorizan las imágenes que se producen en la mente de las personas a partir de sus experiencias urbanas. Es decir, una herramienta propia del diseño, una teoría propia del diseño para poder estar explorando cuáles son esas construcciones simbólicas que se dan en los diferentes espacios urbanos. Eso es lo que les quiero compartir por el momento, ¿sí? Y agradecerles mucho por el espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y a continuación vamos a escuchar a Marisol Vélez Guzmán desde México. Bienvenida. Hola, buenas tardes ella. Bueno, ya también aquí, buenas tardes. Bueno, pues mi nombre es Marisol Vélez Guzmán y yo tengo una trayectoria similar a la de Ornella. Yo soy diseñadora de modas, pero lo que voy a presentar a continuación son los resultados de una tesis desarrollada en el marco de un doctorado en estudios socioculturales. Esta tesis tuvo como objetivo general construir las lógicas del vestir, tomando como estudio del caso instrumental las prácticas de vestir de varones y mujeres de estrato socioeconómico medio-bajo que viven en la zona metropolitana de Aguascalientes, que es una ciudad de la provincia mexicana. Y pongo entre paréntesis hábitus porque fue el concepto sociológico que usé realmente, pero como no lo voy a explicar aquí, prefiero remitirme a las lógicas. Yo usé dos tipos de lógicas. En primer lugar, hablo de la lógica de la práctica, es decir, del vestido como representación simbólica de condiciones de existencia, o sea, los aspectos objetivos de la práctica que están relacionados con el estrato socioeconómico, el sistema sexogenérico y el origen familiar, y que inciden en el capital cultural, económico y simbólico. Y estos fueron observados mediante datos estadísticos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares y fuentes documentales sobre la historia del vestido en México. El segundo tipo de lógica sería la lógica práctica, o sea, el sentido común del por qué nos vestimos como nos vestimos, a través de dos conceptos centrales que son los esquemas o puntos de apoyo que delimitan las decisiones indumentarias, presencia activa de experiencias pasadas, o sea, de nuestra biografía, y las disposiciones o inclinaciones que son la base sobre las que los grupos sociales se diferencian y cohesionan entre sí. Y obviamente esto solo puede ser aproximado mediante entrevistas. Fueron 5 participantes entre 30 y 35 años de estrato socioeconómico medio bajo. Y bueno, en resumen,
Parto de la premisa de que las relaciones entre prácticas y condiciones de existencia inciden en la forma en que las prendas de vestir son percibidas, juzgadas, consumidas, usadas y desechadas por cada grupo social, lo que indica que es la forma en la que los grupos sociales se distinguen entre sí. Como resultados, bueno, al explorar los microdatos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares mediante correlaciones Spearman y pruebas de chi cuadrado, se corroboraron relaciones entre el gasto en prendas de vestir y calzado con el ingreso en los hogares, la edad del jefe del hogar, rangos de edad de los integrantes del hogar, la cantidad de integrantes de los hogares y la ocupación del jefe del hogar por ocupación principal. No podemos decir que a mayor ingreso hay mayor gasto en prendas de vestir porque las correlaciones tuvieron una incidencia muy débil, pero sí podemos decir que hay una relación estadística entre el gasto en prendas de vestir y todos estos rubros. También encontramos algunas disposiciones asociadas con el origen familiar. Vemos que según el origen familiar, según el estrato socioeconómico de los padres, los participantes tenían cierto gusto o aversión por la moda, y que en los hogares donde los padres tienen mayor nivel educativo se da más importancia a la vestimenta. También en este tipo de hogares hay más actividades pedagógicas sobre el vestir, se les enseña más a los hijos a elegir sus propias prendas, pero hay casos en los que el estrato socioeconómico de los padres fue muy bajo y tengo participantes que llegaron a un estrato socioeconómico más alto. Entonces, estos participantes que tienen una profesión actual donde tienen que vestir de manera formal, pero tienen un origen familiar donde no se le daba importancia a la vestimenta, tienen muchos problemas para elegirla. Sí se visten de manera formal, pero lo hacen como con mucha aversión, con mucho rechazo hacia ella. Lo ven como una imposición más que nada. También está el capital económico, en este caso medio bajo, influyen estas disposiciones que son la preferencia por la ropa nueva, el hecho de estrenar y tener ropa de marca, pero hacer un lucimiento discreto de ella. Evitan prendas de segunda mano y ropa pirata porque lo ven como una forma ilegítima de representar un estrato socioeconómico superior. Y ellos desean mucho tener variedad de prendas de vestir, pero aunque no tengan, como por decirlo de alguna forma, los recursos económicos para tener toda la cantidad de prendas que quisieran, insisten en no usar prendas de segunda mano o ropa pirata. Y lo que presentan estos participantes es que hay una distancia entre el cuerpo ideal y las prendas de vestir que pueden obtener en relación con el capital económico. Y el género, bueno, ese sí es un caso aparte. Tenemos que los varones, yo no estudié relación varón-feminidad o mujer-masculinidad, simplemente la relación varón-masculinidad, que sería un varón heterosexual y una mujer heterosexual. Vemos que los varones de este tipo tienen un cuerpo instrumentalizado para el trabajo y la fuerza, y ellos cuando hablan de su cuerpo se refieren a él como un todo. Prefieren los estilos discretos y no les gusta la moda, evitan la ropa y la apariencia llamativa, y tienen interpretaciones negativas hasta la apariencia demasiado cuidada. Y tengo que decir que a través de toda la historia de vestido, los varones que han tenido una apariencia demasiado cuidada, como los galanes en el siglo XVII, los petimetres en el siglo XVIII, los dandis en el siglo XIX y los metrosexuales del siglo XX, han sido discriminados por eso mismo, por tener una apariencia demasiado cuidada. Y por otro lado está la mujer que tiene un cuerpo instrumentalizado para la seducción. Sí, voy cerrando, perdón. Sí. Bueno, y por último, tenemos estos esquemas que son los esquemas que se han repetido a través de toda la historia del vestido. Lo cómodo, lo incómodo, lo formal, lo informal, lo privado, lo público y lo cotidiano y el evento se han repetido a través de toda la historia del vestido, pero nosotros nos vestimos, cada historia ha tenido una forma de vestir diferente. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy interesante, muchas gracias. Compartinos tu contacto, por favor. Gracias. Bueno, vamos a intentar entonces con María Auxiliadora Vega Barón desde Venezuela. Bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, ¿Hola? se escucha. Perfecto. Perfecto. Vamos a compartir. ¿Ah, ya lo tenemos? Sí, ahí está. Bueno, a ver. Yo lo comparto. ¿Sí? Bueno. A ver. Bueno, como el tiempo corre, en honor al tiempo, soy profesora soy profesora de la Facultad de Arquitectura de la Escuela de Diseño Industrial, específicamente en el tema de diseño industrial en Mérida, Venezuela. Lo que quiero compartir brevemente, aunque agradezco muchísimo este campo de donde podemos exponer lo que bien estamos nosotros dedicándonos,
Lo que quisiera un poco compartir con ustedes es esta inquietud, y es ahora nuestra investigación, que es vincular la propiedad industrial con el diseño. Al vincular la propiedad industrial con el diseño, no desde la óptica de la protección jurídica, sino más como un recurso, una estrategia de utilización del sistema de propiedad industrial en el diseño. Entonces, nos planteamos ese objetivo lo primero, que es un poco establecer ese vínculo, posteriormente definir esas etapas del proceso de diseño donde pudiera intervenir la propiedad industrial, y desarrollar los mecanismos para que eso fuera viable, ¿no? Entonces, esta vinculación pues parte de establecer esas funciones del producto, pero aquella que es preeminente, que predomina sobre las demás, ¿no? Y porque el sistema de protección está bastante segmentado, ¿no? Dividido. Entonces, cuando la función del producto la predomina es la parte estética, nosotros estaríamos vinculándonos con el diseño industrial, la protección por diseño, que se llama también diseño industrial, diseño, dibujo y modelo, depende del país, la legislación. Cuando el producto o el diseño, la creación tiene domina un poco la invención en cuanto a la tecnología, es la función práctica, y nos vinculamos con modelos y patentes. Y cuando es la función simbólica, que es viable, nos podemos vincular con las marcas, pero estamos hablando de marcas tridimensionales, ya que nos referimos al producto como tal, ¿no? Entonces, a partir de esta vinculación y sabiendo que si hay una viabilidad de relaciones, este sistema de protección está fundamentado en leyes. Las leyes son interpretadas por jueces cuando hay conflicto, y a su vez las distintas administraciones establecen unos lineamientos muy útiles para el mejor hacer, ¿no? De igual modo, están los especialistas en el campo para pronunciarse sobre cada caso. Entonces, fundamentados en todos estos insumos, hemos podido identificar elementos o recomendaciones o lineamientos que se ajustan al diseño estético, al diseño desde la técnica, y el diseño distintivo, ¿no? Marca, diseño y patente. Con estos elementos, ¿no? Entonces nosotros, como les comenté, se extrae un poco ese criterio jurídico, después lo traducimos, ¿no? Me gusta pensar en aquello de que es un traductor de jurídico a la parte técnica, porque se detectó que existía mucha dificultad en comprender el lenguaje. De manera que este criterio jurídico lo llevamos a una lista de chequeo con unos ciertos criterios para que se transforme en un principio de diseño que después pueda ser utilizado en la parte de conceptualización. Pero no solo es en la parte de conceptualización donde nosotros hemos establecido que hay posibilidades de intervención de la propiedad industrial en las fases del proceso, ¿no? Lo más seguramente lo que todos podemos recordar, conocer o hemos leído en la parte de investigación, la conceptualización, que es la que les comenté, después tenemos validación y documentación definitiva. Vamos un poquito a ver de la mano de un proyecto de tesis de chicos de 5º año de la carrera, cómo lo planteamos, ¿no? En la parte de investigación que mencionaba, no solamente el documento de patente, es el caso, aunque hablamos de diseños y marcas, me voy a referir solo a las patentes. Con respecto a la documentación que existe, no solamente es viable para una evaluación de antecedentes, sino que me puede ubicar información para establecer bien el problema, para definir un entorno, un contexto, posibles soluciones. Pero sin embargo, estos chicos, bueno, esto que estoy compartiendo de estudio de antecedentes es un proyecto de vehículo de rescate no tripulado, donde se consideran tanto los antecedentes comerciales como los documentos de patentes. El fin de esta comparación es establecer los elementos que son comunes a los antecedentes y los diferenciadores para un poco mirar qué puedo yo llevar a mis especificaciones de diseño. También tenemos en la parte de validación, después en la parte superior vemos un poco definido el proyecto, cuál es el producto, es viable establecer cuáles son esos aportes de cada proyecto y un poco mirar en el cuadro pues a qué corresponde, si es ornamental, funcional, técnico,
Y en la parte inferior, entonces nos guarda la relación con marca, diseño y patentes, ¿no? Dentro del proceso... Estamos cerca del tiempo, por favor. Gracias. Dentro del proceso, entonces, también estamos la documentación técnica, que es apoyándonos en lo que es la estructura de un documento de patentes, ¿no? Un poco más sencillo. ¿Hacia dónde? Es un poco hacia la cultura de la utilización de la propiedad industrial en el diseño, es donde nos hemos enfocado, y es un poco buscar cómo traducir esta información y generar recursos para que pueda tener una mejor aplicación, buscando productos novedosos que tengan, si no van a ser protegidos, pero al menos que no afecten derechos de terceros, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Realmente fue para nosotros un placer haber podido participar de estas presentaciones, de todos los abordajes, los proyectos que ustedes están llevando adelante. Esperamos que hayan podido intercambiar contactos, información. Recuerden que el chat lo pueden, antes de que termine la reunión, lo pueden guardar, así se guardan los contactos y no perdemos este intercambio que hoy inicia. No sé si a alguien le quedó alguna cosa para consultar, es el último minuto que podemos dedicar. Bueno, de parte nuestra, entonces, insistimos en que estamos muy contentos, además de la participación, de poder presenciar el nivel de la investigación que tenemos en Latinoamérica, que es destacado, y nuevamente les agradecemos y esperamos seguir en contacto y conocer los avances y las futuras publicaciones que ustedes vayan haciendo. Quedamos, por supuesto, a disposición con ustedes. No sé, Adrián, si quieres hacer algún cierre ya para despedirnos entonces. Gracias, Verónica. Nada más agradecer a todos los presentes y gracias por participar y seguir sumando sus investigaciones a este foro, que fue un éxito, 210 comisiones en 3 días. Y bueno, vamos a seguir haciendo reuniones y plenarios con más tiempo, porque estamos siempre con poco tiempo, pero la idea este año era de visualizar a grandes rasgos lo que se está investigando. Así que bueno, gracias a todos y a todas. Muchas gracias, un placer, un gusto. Hasta luego.